Un minuto de una vez. Lo vas a publicar en Dort, ¿cierto? Vivo. Sí, Es obvio. De ahorita lo vamos a compartir. Ya estamos, de hecho, al aire. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mucho gusto. Mi nombre es José Luis Salinas y pues dirijo Dort Publicaciones, y para mí es un gusto hacer este lanzamiento de otro autor latinoamericano. Es precisamente el propósito de Dort Publicaciones y todos los ministerios que están alrededor de ellos, como la Academia de Ginebra, presentar autores de Latinoamérica que conozcan los problemas que necesita la iglesia de habla hispana y presentar también soluciones de tipo teológico. Yo creo que importamos demasiada teología de Estados Unidos, y aunque es definitivamente alentador y nos ayuda, las personas que estamos aquí en este territorio conocemos de mejor forma los problemas teológicos con que debemos lidiar, tales como la teología de la prosperidad, la teología de la liberación, el progresismo latinoamericano. Y en esta ocasión pues me da mucho gusto presentar a este nuevo autor, Pablo Flores Figueroa. Yo creo que muchos hermanos lo conocen por su trabajo en presbiterianismo confesional y presbiteriano confesional. Sin embargo, voy a dejar que él se presente. ¿Cómo estás, hermano? Hola, hermano. Hola. Bien, gracias a Dios, llegando de mi trabajo, una ardua labor. Bueno, para los que me conocen, trabajo en temas de construcción, entonces tengo harto esfuerzo físico en lo que es en el día, en la semana. Pero bien, gracias a Dios. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Flores Figueroa, soy chileno, casado, tengo 3 hermosas hijas del pacto. ¿Qué más puedo decir? Como dijo mi hermano José Luis Salinas, soy administrador de presbiterianismo confesional, como también de presbiteriano confesional, y existe un blog, un WordPress también, que se llama con el mismo nombre, presbiterianismo confesional. En simples palabras, eso. Gracias por la presentación. Yo, para contarles un poquito acerca de Pablo, yo lo conocí en redes sociales, en un grupo de redes, ¿verdad? De teología reformada. Y recuerdo el énfasis, especialmente en este punto que estamos presentando el día de hoy, que es el tema de la espiritualidad. Recuerdo esos dos: la espiritualidad, el tema de la piedad y el tema del postmilenialismo. De hecho, gracias al hermano, pues yo me arrepentí de mis pecados y dejé el milenialismo y me convertí al postmilenialismo, que creo que es una doctrina más acorde a la lógica bíblica, a la teología bíblica, y también pues es un ánimo para todos nosotros los creyentes. Regresando al tema, pues recuerdo haberlo visto también con su look de su barba, sus camisas, sus gorras, sus tatuajes, y el énfasis también tanto en la piedad reformada, que yo hasta, bueno, al menos aquí en el contexto donde yo me muevo, el tema de los puritanos es un insulto. El tema de la piedad es solamente de los legalistas. Entonces, al ver cómo abordaba el hermano Pablo estos problemas, y los abordaba desde la piedad, y resaltaba la piedad puritana, la piedad confesional, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy, pues también me alentó a ver a los puritanos desde otra óptica, la cual ha sido enriquecedor para mi vida, para mi santificación. Y yo creo que este recurso pues hace una recopilación de esta espiritualidad que necesitamos, especialmente porque yo recuerdo también que con Pablo pues vimos ahí algunos levantamientos de algunos teólogos demasiado académicos, y yo creo que estamos de acuerdo en que el estudio de la palabra es serio, hay que ser diligente, hay que ser estudioso, hay que ser disciplinado. Sin embargo, cuando se deja el tema de la espiritualidad, recordar que realmente estamos para servir a Dios, para amarlo, para disfrutar de Él. Entonces, este intelectualismo se convierte en eso, en una mera fachada de alguien que cree ser superior a los demás, que no está dispuesto a trabajar por su iglesia, por el reino de Dios, mucho menos por su familia. Entonces yo creo que cuando llegó Pablo con esta propuesta, creo que era lo que necesitamos, ¿verdad? Reformados demasiado cabezones, demasiado redes sociales y poca pasión por Dios, poca espiritualidad. Sin embargo, voy a dejar de hablar de yo y vamos a platicar un poco acerca del libro.
Entonces ahí tenemos un par de preguntas para discutir, Pablo. Para empezar, vamos a sacar aquí el chivo. Bueno, ¿cuál es el tema? Al final de cuentas, si pudieras ponerlo en tus palabras, ¿cuál es el tema principal de este libro llamado Espiritualidad Confesional? Bueno, el tema principal, como dice el mismo título, tiene que ver específicamente con la espiritualidad, pero también trato de tomar ciertos puntos en los cuales creo yo que se dejó la espiritualidad, y al haberse dejado la espiritualidad, lamentablemente nos fuimos cayendo en ciertos errores doctrinales y también en temas prácticos. Yo creo que ese es el fondo del libro. Intento unir varias cosas dentro del libro. Bueno, para que algunos comprendan, el libro nace de algunas necesidades, de algunas cosas que empecé a ver en mi trayectoria desde que empecé a estudiar teología, en que lamentablemente, como decía José Luis, existía mucho conocimiento abstracto, pero eso no bajaba al corazón, no había una vida piadosa. Debo decir que hace años atrás, cuando comencé a estudiar teología, también cometí graves errores, por lo mismo, porque errores en temas prácticos. Se veía tan liviano el tema de la santidad, se veía como algo tan distante de lo que es la teología, que eso me empezó a preocupar. Y empecé a estudiar, empecé a leer autores como Juan Calvino, Thomas Watson y otros más, y podemos ver que en cada uno de estos autores, que tienen una alta teología, se podría decir, existía también detrás de ellos una vida piadosa, una vida que adornaba, como dicen muchos autores, esa teología. Entonces, al comprender esto, yo empecé a visualizar un poco mi contexto. A todo esto soy chileno, vuelvo a repetir, en el contexto donde lamentablemente no existía esa vida piadosa, ese deseo de servir al Señor más profundamente, no solamente en mi contexto, sino también en mi vida, porque también algo que tiene que tocar nuestra vida, por supuesto. Y a partir de allí empecé a desarrollar pequeños artículos, los cuales después para este libro empecé a profundizar un poco más, y así se fue desarrollando poco a poco este libro. Recuerdo un debate que hubo ahí con otro hermano respecto al tema de ser académico y de ser demasiado abierto en creer y tener todo tipo de teologías, ¿verdad? Yo creo que sabes a qué me refiero, pero no vamos a andar en ese tema. Pero creo que el cristiano últimamente, especialmente en Latinoamérica, está tiene una mente demasiado abierta a cualquier tipo de teología, olvidando que la teología es para adorar a Dios, y que Exacto. Hay libros que son violaciones abiertas del primer mandamiento, ¿verdad? Entonces, con ciertos libros realmente lo que hacemos es ofender a Dios. Y entonces, te pregunto, yendo en ese tema de la teología, del enfoque de la teología, el libro tiene dos partes, el nombre tiene dos partes: espiritualidad confesional. Entonces, no sé si nos puedes ampliar un poquito acerca de por qué espiritualidad y por qué confesional, ¿verdad? ¿Por qué no otro nombre? ¿Por qué no otro apellido? Sí, bueno, para profundizar un poco en lo que hablaba hace un momento atrás, ¿por qué confesionalidad? Bueno, hablé un poco sobre espiritualidad, pero confesionalidad, bueno, porque todo esto nace también en un contexto presbiteriano, en un contexto de estudio, en seminario presbiteriano, donde a lo mejor se tenía la confesión de fe de Westminster, sus catecismos, allí en el interior de la denominación, pero lamentablemente no se tomaban en cuenta, creo yo, y eso me empezó a preocupar bastante. Y no solamente a lo mejor en una de esas denominaciones a las cuales pertenecí, sino que en varias denominaciones presbiterianas aquí en Chile. A partir de allí, el libro nace con ese título de espiritualidad confesional, porque creo que nuestras confesiones, además de ser doctrina, claramente detrás de esa doctrina existe una piedad, una espiritualidad, la cual debemos cada uno de nosotros cuidar y tratar de buscar diariamente. Pero
como te decía, desde allí nace el tema de la confesionalidad. Hace unos años atrás, creo que Alejandro me entrevistó en un podcast y hablamos sobre este tema. ¿Por qué haber creado una fanpage que se llamara Presbiterianismo Confesional? ¿Por qué crear un WordPress que también se llamara con el mismo nombre? Y bueno, la temática es la misma, de la preocupación de que en Latinoamérica existan tantas iglesias con el nombre de presbiterianos o reformados, pero que lamentablemente no se suscriban de forma verdadera a las confesiones reformadas históricas. Entonces, a partir de allí, vuelvo a repetir, es como nace este libro. Tal vez pudiéramos pensar que solo es un libro para presbiterianos o para reformados. Sin embargo, el contenido que se sugiere es confesional, es decir, para que una persona realmente llegue a tener sus doctrinas claras. Y específicamente abogamos por el tema de la confesión de fe de Westminster, que creemos que reúne las verdades necesarias o las verdades suficientes de una iglesia visible, que es unida, ¿verdad? No creemos que la persona puede creer lo que quiera y estar donde quiera, sino que realmente la iglesia tiene que ser una y tiene que tener una confesión explícita para que la gente también conozca y aprenda, especialmente el tema del aprendizaje, del conocimiento y la piedad. Entonces, hablar un poco acerca del propósito del libro. No sé si tienes algún público meta en mente, hablando un poquito más de los receptores del libro. ¿Qué características crees que tengan estas personas que podrían leer el libro o a quiénes va dirigido? Bueno, el libro, como lo conversé con uno de los hermanos que me hizo el prólogo, que es Mauricio Jiménez, para aquellos que conocen a Mauricio, él trabaja conmigo, tenemos distintas formas de pensar teológicas, pero conversaba con él al respecto y mi libro no va como para la alta academia, sino que va para el común de los hermanos, que a lo mejor quieren oír ciertas cosas o aclarar ciertas cosas que a lo mejor vemos a lo horizontal de lo que es las denominaciones, las congregaciones, en la población, en los lugares más urbanos, lo que está sucediendo. Porque también en el libro me meto un poco en lo que es la ideología, cosas que se han introducido poco a poco en algunas denominaciones, para que los hermanos también puedan ver y entender que aquellas cosas no son acorde a la palabra de Dios. Entonces, ¿a quién apunto? Apunto al común hermano de toda denominación o de toda congregación, puede ser presbiteriano, bautista. Es más, hay hermanos bautistas que han leído mis artículos y también están de acuerdo conmigo. También hermanos pentecostales. También hay varios hermanos o amigos que han leído algunos artículos que hablan de alguna temática muy parecida del libro y también lo aceptan y están de acuerdo conmigo. Entonces, el libro apunta al común de los hermanos, que puedan leer, que puedan aprender, que se puedan hacer preguntas, que puedan a lo mejor meditar un poco, hablando de la espiritualidad, hablando de la confesión también, ¿qué es una confesión? Es más, allí también el libro cito parte de algunas confesiones, de algunos catecismos, entonces para que ellos también puedan interesarse en poder estudiar un poco más sobre este tipo de teología reformada, los que no son reformados, pero también que se puedan interesar por una vida práctica, que es lo esencial, creo yo. Hablando un poco del tema del contenido del libro, ¿qué temas abordas específicamente? Yo recuerdo que tiene algunos puntos muy, muy puntuales, valga la redundancia, pero ¿qué verá el lector de este libro? ¿Qué contenidos verá en forma general? Bueno, en forma general se va a tocar temas como la misión, se va a tocar temas como la familia, el tema pastoral, el tema ideológico también, pero bueno, como hablábamos hace un momento atrás, todo el hilo conductor es el tema de la espiritualidad. Uno de los primeros capítulos que tiene que ver con la misión también nace, como decía hace un momento atrás, por una preocupación con respecto a las iglesias reformadas y presbiterianas aquí en Chile. El tema de llegar mucho más allá de donde hoy están.
¿Por qué? Porque las iglesias presbiterianas aquí en Chile, no sé cómo será en otros países, pero son siempre centrales, están en el centro de la ciudad, pero allí están, no alcanzan más allá, no van más allá en temas de misiones, en poder alcanzar lo urbano, en poder alcanzar un poco, no sé, en otras regiones aquí en nuestro país, que hace mucha falta. Entonces, hago un examen al respecto, voy también a los puritanos, reformadores que eran catequizadores, que evangelizaban a través de la confesión, de los catecismos. Entonces, el primer capítulo trataría sobre eso. Después, en el medio, trataría otros temas, pero ya pasando al final, casi es el tema espiritual. Y además toco un tema que se llama ortodoxia muerta. El tema de tener mucho conocimiento teológico acerca de Dios, pero que lamentablemente no conocemos al Dios vivo, al Dios santo en nuestra intimidad, el no tomar los medios de gracia diariamente, la oración, el estudio de la palabra de Dios, la meditación, lo cual hace mucha falta para cada uno de nosotros. Si los dejamos de lado, como dice John Owen en uno de sus libros sobre la mortificación, lamentablemente el pecado va a ir endureciendo poco a poco nuestro corazón. Entonces, esos son los temas que toco en el libro. Me gustaría hablar mucho más, pero para eso pueden comprar el libro. Últimamente, pues tanto tú como yo hemos estado hablando sobre este nuevo movimiento calvinista que de alguna forma ha venido a socavar algunas de las prácticas que históricamente la Iglesia cristiana y la Iglesia reformada pues han tenido como importantes. Entonces, al menos yo recomiendo el libro precisamente en ese tema de contenido. Alguna vez, platicando con estas personas, me decía, bueno, yo ya no tengo mi devocional matutino porque me daba cuenta que era un ídolo de mi corazón, decía. Era un ídolo en mi corazón y lo hacía solo como fariseo. Entonces dejé de hacerlo, ¿verdad? Dejé de hacerlo para no tener ese ídolo. Entonces yo estaba pensando, ¿qué pensará entonces como es el tema de este nuevo calvinismo, ¿verdad? De desechar estas prácticas históricas reformadas, tales como el culto familiar, del cual hablas también, la observancia del Día del Señor, la piedad personal, la santificación personal. Creo que es importante, al menos para las personas que están introduciéndose el calvinismo, tener una mirada correcta de la piedad, ¿verdad? Entonces, al menos para refrescarnos a nosotros, recordando que la piedad tiene también que ver no solo con el corazón, sino también con nuestros actos, ¿verdad? No descuidar estos medios de gracia que decías, el bautismo es importante, la cena del Señor, la lectura de la palabra, la disciplina, y esto es un tema que realmente Pablo lo va a poner de una forma para que nosotros reflexionemos, es decir, que estas no son meras externalidades, sino que realmente me sirven para mi interior, ¿sí? O sea, yo no puedo ser santo por ósmosis, es decir, poniéndome cerca de la Biblia y que me irradie, claro, lo que realmente tengo que poner en práctica. Pasando a la siguiente pregunta, ¿por qué es importante hablar del tema del libro, de la espiritualidad confesional en nuestra iglesia latinoamericana del siglo XXI? ¿Qué características tiene nuestra iglesia? Bueno, como he hablado también en algunos de mis videos que he estado subiendo a YouTube, lamentablemente existe este problema, vuelvo a repetir, este problema de que hoy está al alcance de todos el conocimiento. Muchas personas tienen este conocimiento, este alcance de conocimiento, de estudiar, de leer, de aprender, etcétera, etcétera, pero lamentablemente, vuelvo a repetir, es un conocimiento abstracto. Se acumulan conocimiento acerca de Dios, pero lamentablemente ese conocimiento no baja al corazón, como muchos de los puritanos dicen. Existe esta como idolatría también a este academicismo hoy en día, que a lo mejor puede estar en contra de la palabra de Dios, puede estar a lo mejor hasta a favor como de dioses paganos, porque es así, pero se acepta libremente. Pero pues está por el otro lado este misticismo, este gran y amplio movimiento evangélico más
pluralista, donde existe mucho misticismo y también se deja de lado el tema del conocimiento. Pero sabemos, como decía Juan Calvino, que donde no hay verdadero conocimiento tampoco hay verdadera piedad, una buena praxis. Entonces el libro aborda esto, la necesidad de vivir para la gloria de Dios, porque hoy es necesario, hermano, es necesario. La iglesia hoy, tanto desde el lado más reformado, académico, o que se hacen llamar reformados, y del lado más místico, de lengua o de boca, dice que adora a Dios, pero su corazón está lejos de él. Hoy necesitamos, queridos hermanos, que a través del estudio de la palabra de Dios, que a través de la lectura, que a través de la teología, nuestra vida glorifique a Dios en todas las esferas de la vida. Una crítica a lo que está sucediendo hoy en nuestro contexto, tanto político y social, ¿por qué las cosas están así? Un dispensacionalista diría, bueno, es que es el fin del mundo, el fin se acerca, Cristo viene, todo va a ir de mal en peor, entonces, bueno, no hay nada que hacer, oremos, esperemos que Cristo venga, Cristo viene, claramente Cristo viene, pero los que tenemos una visión distinta en lo que es escatológico, entendemos también de que tenemos una responsabilidad como cristianos en este mundo, en la cultura, el transformar la cultura a través de la predicación fiel de la palabra de Dios. Regeneración, no revolución como buscan algunos. Regeneración, queridos hermanos, predicación de la palabra fiel. Entonces, el libro apunta hacia aquello. Hoy existe una necesidad al arrepentimiento, existe una necesidad de volver a la palabra de Dios, volver a la verdadera espiritualidad. Y el libro a lo mejor no es tan extenso, pero en los capítulos que voy tocando al respecto de la espiritualidad hablo sobre este tema, que creo que es muy, pero muy, muy necesario. Bueno, ya saben, yo creo que es importante este libro, y Pablo lo ha dicho por el tema que es evidente para mí en las páginas que pude leer. Un tema meramente intelectual, ¿verdad? Jóvenes que están leyendo teología y tienen algún tipo de morbo intelectual. Entonces es necesario ponernos un freno y decir, bueno, ¿cuál es mi propósito al estudiar teología? Y por otro lado, nuestra iglesia latinoamericana tiene el tema del pentecostalismo experimental, que se dedica casi exclusivamente al sentir, ¿verdad? Si no hay una diligencia por estudiar la palabra y lo que buscan son experiencias nuevas, y cada vez se inventan más tipos de experiencias del Espíritu Santo. Y como decía Pablo, hay que regresar, ¿verdad? A veces es un poco difícil regresar porque es lo mismo de siempre, pero esa va a ser la fórmula de siempre. La evangelización es la predicación de la palabra y confiar en la predicación de la palabra, que va a ser efectiva a través del Espíritu Santo. Entonces creo que tenemos esas cuestiones detrás. Eso dentro de la iglesia, y fuera de la iglesia también tocas el tema del progresismo, ¿verdad? Hay una cultura que habla de revolución, que habla de transformación por medio de transformar las cosas y no las personas, que está bombardeando también la iglesia. Entonces, para los hermanos que se han perdido, para los hermanos que se les olvidó por qué hacemos teología, yo creo que así como lo escucharon ahorita darnos un sermón pequeño, pues el libro es exactamente lo mismo, y es para el alma, definitivamente. Por eso cuando lo vi, aunque nuestro propósito es que proveer recursos para que los hermanos estudien la palabra, cuando vi el libro, cuando vi el título, cuando empecé a leer el contenido, dije, este tema es para tenerlo a la par, ¿verdad? Para recordar, para poner los pies en la tierra y recordar que cuando hacemos teología es para Dios y no para nosotros mismos. Entonces, gracias por el tema del recurso, por el libro que has escrito. No sé si pudieras contarnos de algunos otros proyectos que tengas, tanto en tu página, coméntanos más sobre tu página, sobre tu canal, el podcast que estás haciendo, para que podamos seguir al tanto de tus publicaciones. Bueno, nuevo proyecto, sí, tengo un nuevo proyecto, pero creo que puede que salga para el año que viene, fines de año, 2022, a finales de año. Estoy pensando en escribir un libro sobre el bautismo de infantes, pero quiero tratarlo de otra forma y a la vez como respondiendo a
algunos libros que acaban de salir del lado más bautista, de forma claramente respetuosa, pero me gustaría hacer un libro al respecto, me gustaría tomar, no sé, esta es la idea, hablar un poco sobre bautismos dentro de lo que es el catolicismo romano, de lo que es el luteranismo, el anglicanismo, pasarnos también a lo que es el presbiteriano y así ir desarrollando el tema, pero claramente y de forma primera hablar sobre el bautismo en los padres de la iglesia, etcétera, etcétera, y a ir desarrollando algo hacia adelante. Ese es mi nuevo proyecto. Sé que es ambicioso, pero espero que el Señor me ayude y que sea para la gloria de Dios. Últimamente no estoy buscando como contender con nadie. Creo que lamentablemente las plataformas como Facebook se han puesto tóxicas en cierto sentido. Hace unos días atrás me ingresaba y veía a tantos hermanos que a veces la vida es trolear, es como querer burlarse de otro constantemente. Pero como decía mi hermano José Luis, y lo decía muy bien, la teología es para el alma, la teología debe ser para la gloria de Dios. El Evangelio, queridos hermanos, es poder de Dios para salvación. Y así deberíamos estar pensando. Deberíamos tratar de salir a lo mejor de esa cueva virtual que a lo mejor nos formamos cada uno de nosotros, y me incluyo, nos formamos una cueva virtual de la cual a veces nos es difícil salir. Y clamo a Dios por eso. Y también, volviendo al tema del libro, no quiero hacer este libro como con la intención de querer contender hacia el otro, sino a lo mejor dar una respuesta respetuosa hacia otros hermanos. Ese es el proyecto que tengo con respecto al bautismo de infantes. Y en Presbiteriano Confesional, bueno, esta fanpage siempre ha tenido el fin de poder tener citas, artículos, videos que tengan que ver con la teología reformada. Ese es el fin. Igual que el canal Presbiteriano Confesional, el fin es que otros hermanos que a lo mejor están comenzando puedan interesarse en estudiar un poco más profundo la teología y la doctrina, pero que a la vez también puedan ir a lo que es la piedad, como de lo que estamos hablando, que tengan una vida práctica, una praxis que glorifique a Dios. Ese es el fin de estas plataformas, querido hermano. También tengo entendido que estás lanzando un podcast, ¿no? Sí, existen algunos podcasts en mi canal, pero tengo pensado, ahora que me recordaste, tengo pensado hacer un podcast de conversatorios o conversaciones con algunos hermanos. He hablado con algunos hermanos por allí. Hablé hace un tiempo atrás con el hermano Alejandro Viveros si quería acompañarme en esta conversación con otros hermanos y abordar ciertos temas, a lo mejor temas que estén sucediendo en lo social, en lo político, en temas teológicos también, y abordarlos claramente desde la teología reformada. Pero es un proyecto que hay que darle forma, que sea bien programado, etcétera, etcétera. Podcast en mi canal hay varios podcasts en mi canal de distintos temas, pero al que me estoy refiriendo es un proyecto que, vuelvo a repetir, hay que darle forma y pedirle a Dios también que sea para su gloria y para que otros hermanos también se puedan interesar y puedan aprender. Lo otro que estamos con Alejandro y otros hermanos, no sé si puedo comentarlo, tenemos un grupo en Facebook que se llama Compañerismo Reformado. Es todos los domingos Compañerismo Reformado en el Día del Señor, donde nos juntamos con otros hermanos, no para hacer culto público, porque sabemos que eso no es un culto público, sino que es una reunión, y como lo dice el título, compañerismo, nos ayudamos entre nosotros, oramos unos por otros, cantamos salmos, y hoy estamos dialogando alrededor del Catecismo Mayor de Westminster. Pero eso, en definitiva, hermano. Bueno, ya estamos entonces llegando al final de la entrevista. Ya saben, bueno, si pueden seguirlo en su página de Facebook,
presbiteriano confesional es una, y también entiendo que está presbiterianismo confesional, que también tiene un blog en WordPress con el mismo nombre, y también tiene el mismo nombre el canal de YouTube, y pues pronto esperamos algún tipo de podcast que mencionabas. Y también los domingos, hermanos, si ustedes quieren reunirse para platicar acerca de los asuntos del Señor en el Día del Señor, está Compañerismo Reformado. Yo tengo culto a esa hora, entonces no puedo, pero si ustedes pues están libres en ese momento, sería bueno que aprovechen su tiempo en esta reunión que es de hermanos. Y va siempre a lo mismo, ¿verdad? Que no hablamos solamente de mero conocimiento, sino de un compañerismo, ¿verdad? De vivir la teología, no solamente de hablar de ella. Entonces, están todos invitados, hermanos. Yo los quiero invitar también a adquirir este libro, este nuevo recurso de 120 páginas más o menos, el cual tiene un tamaño regular y que está disponible ya en la plataforma de Amazon para que lo puedan comprar físicamente o hacer los pedidos a sus países, si son librerías, si son seminarios, por medio de nuestra página. Dentro de los próximos lanzamientos, no quiero adelantarme, así que estén pendientes de la página para ver los próximos lanzamientos y también que orar para que el hermano Pablo pues siga impartiendo este conocimiento, este don que Dios le ha dado para animarnos, para explicarnos, para enseñarnos qué es el verdadero cristianismo y cómo se vive. Bueno, no sé si quieres mandar un saludo para terminar ya en lo último de esta entrevista. Bueno, un saludo a todos los hermanos. Bueno, tengo varios hermanos que me siguen en Facebook, también en Instagram. Saludo a todos ellos. Recomendarles el libro, de verdad. El libro se escribió con la única intención de glorificar a Dios, de que pueda ser de ayuda para ustedes, hermanos. Esa es la intención, no hay otra. Así que si lo adquieren, disfrútenlo. Si tienen alguna crítica, escríbanme, hermanos. No hay problema. Eso, hermano. Dios les bendiga. Bueno, muchas gracias por este tiempo y a todos los hermanos. Ahorita está Café Reformado. Vayan a la página de Café Reformado y en 1 hora y media empezamos también con nuestro estudio de la Confesión de Fe de Westminster en la página Fe Reformado. Entonces, pase feliz noche. Ha sido un gusto y esperamos estar de nuevo en una situación similar. Nos vemos, Pablo. Chau, chau.